Hola y bienvenido a tu canal Maestra Blog. En este video vas a estar viendo qué es el barroco, sus características y sus principales autores. El barroco se entiende como un periodo histórico y cultural sucedido después del Renacimiento, que supuso una renovación y un movimiento social marcado por crisis, economía, la ruptura de ideales y el asentamiento del malestar general. Todo esto quedó manifiesto en la literatura de la época, caracterizada por una elevada ornamentación, abundancia de detalles, exacerbación de recursos literarios como la metáfora o el hipérbato, que dieron como resultado textos complejos en contenido y forma. Entre los principales representantes de la literatura barroca encontramos a Luis de Góngora, uno de los poetas de mayor representación de la poesía culterana, con poesías como La fábula de Polifemo y Galatea. Y Pedro Calderón de la Barca, que es un autor madrileño y uno de los exponentes más grandes del teatro barroco, fue discípulo de Lope de Vega y lo conocemos comúnmente por su escrito La vida es sueño. Característica de su obra, como sabemos, estábamos en la época del barroco español, del teatro barroco español. Se ve mucho lo que es la presencia del culteranismo y el conceptismo. Sabemos que el culteranismo se basa específicamente en la forma, en dar ornamentaciones a la forma, con el objetivo de llamar la atención y también para dar un significado como oculto. Y el conceptismo se basa más en lo que es la expresión del texto, de los conceptos, las ideas. No se basa mucho en la forma en sí, sino más bien en jugar con las palabras. Por esto podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del conceptismo, figuras literarias de pensamiento como la antítesis, la hipérbole, la ironía, el hipérbaton, el retruécano, y en lo que es el culteranismo, uso de epítetos, la hipérbole y las metáforas. Aquí tenemos dos ejemplos. En el caso de La vida es sueño, que es una de las obras de Pedro Calderón de la Barca, un ejemplo de conceptismo. Aquí tenemos el retruécano, donde él dice: soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Y en el caso del culteranismo vemos esta metáfora que él utiliza durante todo este diálogo que hace Segismundo acerca de su condición de vida, donde él se compara con diferentes animales y en este caso se compara con el pez, diciendo: de tanta capacidad como la del centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Aquí él utiliza varias metáforas, solamente elegí esta. La temática que podemos encontrar en la escritura o la temática barroca que podemos encontrar son tres, que es el amor. En muy pocas ocasiones se ve en el caso de estas dos novelas o escritos, podemos encontrar muy poco el amor, pero lo vemos todavía, donde el amor en sí no se sujeta a pasiones, como tal vez lo hemos visto en otros tipos de obras, sino más bien que se sujeta más a lo moral. Por eso, en este caso, en estas dos historias, se enfoca más en lo que es la religión y el honor. Eso es algo muy importante. Recoge pensamientos filosóficos y teológicos, especialmente los que se refieren a la teoría escolástica de la época. Por ejemplo, aquí está el pecado como herencia. Segismundo dice al final de estos versos o prosa, se puede decir: bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, donde muestra lo que es el pecado de la herencia y por qué el hombre es castigado. El libre albedrío, cuando dice lo mismo, anteriormente lo habíamos leído: y yo con más albedrío tengo menos libertad. Es también uno de los discursos escolásticos de la época. En cuanto a lo que es el tema filosófico, podemos encontrar lo que es la transitoriedad de la vida. Recordemos que estamos en una etapa de pesimismo ante la vida. Por tal motivo, se usa mucho este análisis de lo poco, del poco valor que existe, que tiene la vida, o el poco apego que se debe tener a la vida, a esta vida terrenal. Y aquí dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Eso también está en el libro de La vida es sueño y fue dicho por Segismundo. Bien, otra cosa muy común es en cuanto a los personajes que Calderón de la Barca tiene en particular, que cuando él utiliza un personaje, él hace que ese personaje represente carnalmente
toda la esencia de lo que es. Por ejemplo, lo moral y lo inmoral. Y aquí utiliza a dos personajes que son Crespo, Don Crespo, que es aquel villano, o sea, villano porque vive en una villa específicamente, aquel hombre que vive en una villa que es sumamente honrado hasta unos puntos muy extremos de lo moral, y el inmoral Don Álvaro, que llega a un punto muy grande de lo inmoral. Y en este caso no es un conversatorio, un diálogo entre Crespo y Don Álvaro, pero aquí podemos ver más o menos qué tan honrado es Don Crespo. Dice: a quien se atreviera a un átomo de mi honor, por vida también del cielo, que también lo ahorcara yo. Lope le dice: sabéis que estáis obligados a sufrir porque por quien sois estas cargas. Y él le dice: con mi hacienda, pero mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. O sea, el hombre tenía un concepto de que si él podía morir por honor, él moría por honor. Otro ejemplo de esto, déjenme seguir aquí, es la vida y el sueño. Donde la vida, eso está en la vida y el sueño, por cierto. La vida se corresponde con algo lleno de desgracias, limitaciones y pesares, mientras el sueño se representa como una libertad de elegir. Por eso vemos que Segismundo, al momento de que estaba en el sueño, era muy libre a la hora de elegir y cometía muchísimas tonterías, porque esa era como la visión. Mientras tanto, la vida para él representaba como esa dureza, ese dolor. Y también, por ejemplo, podemos ver esto cuando dice que el delito mayor del hombre es haber nacido, o sea, ver cómo esa vida desde un punto de vista súper negativo. Porque dice: más sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuere verdad, por serlo, sino por ganar amigos, por cuando despertemos. O sea, ellos tenían la idea de que la vida es como tan limitada o tan, ¿cómo lo digo? Tan limitada como el sueño. No sabemos directamente cuándo vamos a despertar de la vida. Por eso debemos buscar la manera de vivir esta vida de la manera más honrada. Ese fue siempre como el discurso que encontramos dentro de tanto el libro de El alcalde de Zalamea como La vida es sueño. Vivir con virtud, porque no sabemos si eso es un sueño o eso es realidad. Y si es el caso, por lo menos, amigos, habremos de alcanzar. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video.